Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? Bueno, un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida a la masterclass de hoy. Vamos a hablar de la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, el nuevo proyecto y sus principales lineamientos para su actualización normativa, reflexiones y observaciones. Está a cargo de la doctora Joana Caterina Faliero. Les cuento un poco de su currículum. Ella es PhD, doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la UBA, especialista en Derecho Informático con programas de actualización en Derecho del Consumidor profundizado y Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, abogada en Derecho Empresarial y Privado de la Facultad de Derecho de la UBA, consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y Unión Europea, directora de Falieros Attorneys at Law, directora del programa de actualización de posgrado en Data and Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la UBA, directora del posgrado de Derecho Informático Avanzado, Legal Tech, IA y Algoritmos de la Facultad de Derecho de la UP, profesora titular del régimen legal de datos de la especialización en criptografía y seguridad de la informática y la maestría en ciberdefensa de la UNDEF, profesora titular de la materia Derecho en el Ciberespacio del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, autora de 4 libros, entre ellos La protección de datos personales, de la editorial Ad Hoc, año 2020, y El derecho al anonimato, revolucionando el paradigma de protección en tiempos de la postprivacidad, editorial Ad Hoc, año 2019. También es disertante nacional e internacional. Bueno, antes de saludarla y darle la palabra, como todos saben, al final brindamos un espacio de preguntas mediante el chat por si quieren realizarlas. Y también estamos en Facebook Live, así que si hay preguntas en esa plataforma, dejan un comentario y yo se la paso acá a Joana. Hola Joana, ahí te solicité el audio. Ahí está, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Federico, como siempre, por la organización y por tan generosa presentación, y a la editorial A Microjuris Argentina por también convocar a este espacio de reflexión y de conversación también abierta para todos los interesados en una materia que tiene muchísima, o sea, muchísima relevancia actualmente y que justamente nos trae la temática de la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales en nuestro país, que es un evento muy esperado hace ya bastantes años, particularmente porque es una norma que ya supera ampliamente las 2 décadas, y que, si bien obviamente desde la perspectiva de la congruencia teleológica protectoria de la misma se ha preservado bastante bien a lo largo de estos años y ha permitido que nuestro país conserve justamente, ¿no?, el estatus de país con nivel adecuado de protección. Lo cierto es que ese nivel adecuado de protección lo era para los estándares históricos previos, mientras que esa adecuación al día de hoy resulta, entre comillas, promiscua por el simple hecho de que los estándares han avanzado y obviamente la regulación y la protección de datos y desde ya lo tecnológico en materia del procesamiento de datos personales, las técnicas y los peligros y las variedades de datos y las nuevas obligaciones y nuevos principios en la materia desde ya necesitan ser incorporados a la regulación que nosotros tenemos en la materia. Entonces, siendo la ley 25326 una ley más bien de corte histórico, como bien señalábamos, que nos mereció nuestro estatus de país con nivel adecuado de protección de conformidad con los estándares europeos que se tenían por medio de la Directiva 95/46 de la Comunidad Europea, bueno, nuevamente nuestro país emprende el intento, ¿no?, de reformar un cuerpo normativo de esta envergadura. Cabe decir que no es el primer intento de su reforma, simplemente para citar de manera precedente un antecedente que creo que es de público conocimiento de todos los aquí asistentes, ha sido el intento de reforma por medio del proyecto que se envió a nuestro Congreso de la Nación en el año 2018.
El anterior director de la Agencia de Acceso a la Información Pública había abierto en el año 2016, pensémoslo, de manera coincidente y paralela con los cambios receptados por el GDPR, o sea, el nuevo Reglamento de Protección de Datos Personales, el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que se sanciona en el 2016, a partir del cual se le dieron a los países integrantes de la Comunidad Europea 2 años para conducir todo lo que sea necesario a su actualización, ayornamiento y adecuación a ese nuevo cuerpo normativo regulatorio en la materia, motivo por el cual el RGPD entró finalmente en vigor el 25 de mayo del año 2018. Dicho esto, fue bastante natural para los países, no solamente los integrantes de la Unión Europea en esta carrera de adecuarse al RGPD, sino también a todos los otros países que se guiaban por el derecho continental europeo en materia de protección de datos personales. O sea, nuestro país había sido desde ya uno de ellos, pero además de todo esto hay un fenómeno que es insoslayable en esta materia, que es el tema del tráfico de datos, o sea, de la transferencia internacional en materia de datos personales, lo que nos lleva también a una sensación desde el punto de vista de lo globalizante del fenómeno del tratamiento de datos personales y de allí la necesidad de generar estándares normativos de principios en materia de tratamiento con un corte armónico internacional. Y es por eso que, bueno, la gran mayoría de los países se enfilaron también en algunos procesos propios, ¿no? Como ha sucedido en Latinoamérica, de reforma de sus cuerpos normativos en materia de protección de datos personales para alinearse al RGPD, que se constituyó como uno de los estándares no regionales más expansivos de nuestros tiempos en la materia de protección de datos personales, particularmente porque también el RGPD, dentro de su estructura normativa, establecía un principio que ahora desde ya parece mucho más rutinizado, habitual y demás, pero que sí en su momento obviamente era un salto, ¿no? Bastante importante en la materia, que era el principio de extraterritorialidad o el principio de aplicación extraterritorial de las normativas relativas, ¿no? a la protección de datos personales, lo que lleva a aplicar y a exigir el cumplimiento del RGPD a pesar de que el responsable de tratamiento no se encontrara en suelo europeo, es decir, siempre y cuando se ofreciera algo que tocara o tuviera algún punto de conexión con el suelo europeo y con la ciudadanía europea, se aplicaba esa normativa, motivo por el cual muchos debieron adecuarse al RGPD, no necesariamente encontrándose en suelo europeo. También muchas otras empresas del sector, obviamente de carácter privado, tomaron el RGPD como estándar, de tal forma que muchas veces la exigencia a veces provenía de las propias casas matrices que establecían a nivel interno lo que era GDPR compliance para que todos los integrantes de sus grupos económicos cumplieran con los estándares del RGPD, y esto se convirtió en una exigencia bastante rutinizada en materia de cumplimiento normativo. Y es por eso, bueno, que progresivamente el RGPD fue adoptado como estándar normativo y como norte de los parámetros de protección moderna que se vislumbran en el área de datos a nivel internacional en todas partes del mundo. Bueno, como yo les decía, para hacer un paralelismo y citar el antecedente más cercano que hemos tenido de intento de reforma, comienza, como les decía, en el año 2016. En paralelo, obviamente, a este proceso que veíamos en la Unión Europea, nosotros, por nuestra parte, en Argentina, comenzó también la idea de ir recopilando, recolectando a nivel nacional las opiniones para consolidar un documento que se publicó en diciembre de ese año a los efectos de reunir cuáles eran los principios, los principales cambios en materia de derechos, de obligaciones, de conceptos y de otras cuestiones que debían introducirse en la futura regulación de la Ley de Protección de Datos Personales. De este modo, a partir de la consolidación de ese documento, que como les dijera se publicó en diciembre de ese año, se elaboró la primera versión del anteproyecto, que fue publicada a principios de febrero del año subsiguiente, y a partir del cual se abrió un proceso de consulta en el marco también del proceso denominado Justicia 2030,
en el que las personas iban pudiendo, ¿no? Remitir sus observaciones, comentarios y demás a la primera versión del anteproyecto, a los efectos de redactar una segunda versión de dicho anteproyecto y en función también de las observaciones a este segundo, redactar finalmente el proyecto que se termina presentando en septiembre del año 2018 al Congreso de la Nación, que de público y conocimiento de todos ha perdido desde ya estado parlamentario. Dicho esto, una de las cuestiones que más sobresalían de este proyecto de 2018, el que creo que fue capitalizado no solamente como antecedente del texto de esta propuesta de anteproyecto de la Ley de Protección de Datos Personales publicado en septiembre de este año, particularmente el 12 de septiembre, ¿no? Del presente año, sin perjuicio de que ha servido, ¿no? como base ideológica de esto, ha tenido sí algunas notas, ¿no? Más salientes en lo que respecta a la introducción de ciertas cuestiones que tal vez iban más allá solamente de los cambios cosméticos que amalgamaba el texto de la futura nueva regulación a los lineamientos del RGPD. Y este es el punto sobre el cual muchos señalamos persistentemente, particularmente quien les habla lo ha hecho con mucha fuerza, que era el tema de la introducción del concepto de consentimiento tácito. Un concepto amplísimamente peligroso para el área de la protección de datos personales, toda vez que cuando hablamos de tratamiento de datos personales, del mismo modo que cuando hablamos en materia de derecho del consumidor, nos referimos a una relación de carácter asimétrico, en la cual tenemos una parte que se encuentra en una situación de potencia desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista económico, y tenemos una parte que sería la débil funcional, estructural, informativa de esa relación. En el caso del tratamiento y el procesamiento de datos, obviamente tenemos por un lado el responsable de tratamiento y por otra parte al titular del dato, que en el caso justamente es la parte minusválida de esa relación. Dicho esto, el consentimiento, el concepto de la exteriorización del consentimiento de dos modos, dos formas o modalidades, a concebirse la expresa y la tácita incluye en sí mismo justamente la interpretación, que desde ya va a ser sesgada, subjetiva, de interpretar por la parte más fuerte de una relación asimétrica qué es lo que diría en su lugar la parte más débil. Algo que clarísimamente es inconcebible en muchas otras disciplinas protectorias. Es decir, si nosotros nos plantamos, por ejemplo, en el área consumeril y pensáramos, ¿no? en materia de derechos de los usuarios y los consumidores, si permitiríamos en nuestro sistema que los proveedores presuman la voluntad de los consumidores y de los usuarios, diríamos que claramente, ¿no? Eso es errado. Del mismo modo, si nos situáramos en algo parecido, por ejemplo, en materia de derechos de los pacientes, también sería inconcebible para nuestra estructura jurídica actual el entender que puede interpretar tácitamente la voluntad del paciente el médico. Todas estas cuestiones serían vistas, por empezar, como una limitación a la autonomía de la voluntad de la parte más débil jurídica de esas relaciones de carácter asimétrico, y en muchos casos hasta podríamos traducirlo a través del simbolismo de la violencia, es decir, el hecho de que una parte más poderosa, con condiciones informativas, económicas, estructurales más ventajosas que otra, decidiendo por tal su destino, desde ya daría lugar a situaciones que ampliamente son caracterizables como injustos desde el punto de vista de lo jurídico. Por lo tanto, bueno, esta cuestión de admitir en el caso la expresión tácita del consentimiento realmente hubiera sido una puerta que hubiera facilitado la legitimación de las señalables prácticas abusivas en la industria del procesamiento de datos. Es decir, en la actualidad, hoy en día, los titulares de los datos de manera más que asidua interpretan de forma rutinaria que muchas veces obviamente sus derechos son constreñidos y que sus datos son procesados a pesar de su consentimiento. Es decir, muchísimas veces los responsables de tratamiento extraen datos de los titulares de los datos sin que estos sepan, es decir, no solamente la información que ellos consienten brindar,
sino que en esa cuestión hay una crisis bastante profunda de la confianza, particularmente porque no se le dice a esos titulares de los datos la totalidad de las cosas que se realizan con sus datos y qué datos y metadatos se toman de ellos para fines de procesamiento que son simplemente de propio interés de los responsables de tratamiento. Entonces, en ese paréntesis, ¿no? En esa idea atroz del consentimiento tácito, bueno, realmente por lo menos desde el punto de vista personal, la crítica sin perjuicio, ¿no? De otras discrecionalidades y de otras cuestiones e imprecisiones desde el punto de vista técnico-teórico que tenía también ese proyecto de reforma, lo más saliente y lo más grosero era la introducción de esta idea del consentimiento tácito. Como les hubiera dicho, este proyecto perdió estado parlamentario, sin perjuicio de lo cual el contenido de ese proyecto fue capitalizado por dos signos políticos, es decir, no solamente quienes habían impulsado en su momento la propuesta, sino también por el signo contrario, es decir, en el año 2020, o sea, en plena pandemia, en noviembre de 2020, se presentaron dos proyectos integrales, ¿no? O sea, porque también han habido muchísimos, tantos otros proyectos de reforma del régimen de protección de datos personales, pero parciales, es decir, parciales en el sentido de que en algunos casos se retocaban, o sea, los proyectos consistían en el retoque, reacomodamiento o introducción de nuevos artículos al texto de la 25326. El evento, o por lo menos lo que estamos conversando en la fecha de hoy, son estos proyectos integrales de reforma en los cuales se sustrae, ¿no?, el texto histórico y se lo cambia por un texto nuevo, lo que implica obviamente la derogación de la 25326 tal como la conocemos hoy en día. Entonces, dicho esto, en esos proyectos que se presentaron en noviembre del año 2020, prácticamente, salvo algunos cambios cosméticos o de posicionamiento de los artículos, prácticamente se respetaba a rajatabla el contenido, la sustancia, el espíritu y la naturaleza de este proyecto de 2018. Dicho esto, simplemente también para tener un contexto de cómo sucedió la transición desde el punto de vista de la autoridad de aplicación. Nosotros teníamos una autoridad de aplicación que estaba en su momento ocupada por el doctor Bertoni. El doctor Bertoni renuncia en febrero del año pasado y obviamente debió haber sido, ¿no?, sustituido con mayor rapidez a la que sucedió verdaderamente. Presenta su renuncia es aceptada y de allí se emprende, ¿no?, esta cuestión de buscar ocupar, ¿no?, el cargo de la dirección de la Agencia de Acceso, ¿no?, a la Información Pública. En el caso, el previo director había renunciado en octubre, ¿sí?, del 2020, eso fue receptado recién, ¿no?, en enero del año 2021, y interinamente, ¿no?, la autoridad de la IP quedó en manos, ¿no?, de quien ocupaba antes el cargo de director de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Dicho esto, bueno, ese interinato de la IP se extendió bastante, ¿no?, hasta que finalmente es cubierta, ¿no?, por quien ahora reviste el cargo de directora de la Agencia del Acceso a la Información Pública. En el 31 de enero del año 2022 se publica oficialmente, ¿no?, la propuesta para ocupar el cargo de quien ahora lo ocupa, que es la magíster Beatriz de Anchorena, que se hizo por resolución 18 del 2022. Dicho esto, antes hubo una candidatura fallida efectuada por la resolución 100 del 2021, que no tuvo las adherencias suficientes y motivo por el cual al caer esa candidatura se tuvo que hacer, ¿no?, otra nueva propuesta. Y se efectuó una audiencia pública donde se oyeron la gran mayoría, ¿no?, de las adhesiones que receptó su candidatura el 25 de febrero del presente año y finalmente termina siendo confirmada. O sea, realmente el evento de esa audiencia pública fue más bien, ¿no?, una demostración, un anuncio, ¿no?, de la candidatura, porque realmente mucho contenido de debate o de feedback con la audiencia no hubo realmente, y de hecho la gran mayoría de las preguntas no terminaron siendo respondidas adecuadamente, es decir, respuestas vagas, muy superficiales y muy satelitales sobre las cuestiones que específicamente algunos de las audiencias, particularmente pertenecientes al tercer sector, realizaban entre ellos, ¿no?, para preguntar y realizar alguna suerte, ¿no?, de aclaración
en derredor, ¿no?, de los puntos de vista de quién iba a ocupar, ¿no?, esta autoridad de aplicación. Bueno, realmente las respuestas fallaron, ¿no?, bastante en cuanto a la calidad del contenido de las mismas. Dicho esto, el 9 de marzo es confirmada la candidatura y en lo relativo a una de las cuestiones que mencionaba justamente en este evento de audiencia pública estaba el tema de la potencial reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Asignatura pendiente en el caso de lo que es la actividad de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Bueno, ¿y cuándo comienza este proceso del cual estamos hablando? En julio de este año comenzaron a darse las reuniones de carácter preparatorio, ¿sí? Y esas primeras reuniones se llevaron a cabo con algunos organismos internacionales y luego, en el mes de agosto, se llevaron a cabo 7 mesas de debate. Yo fui personalmente invitada a una reunión de carácter privado y a una de esas mesas de debate por motivos personales y profesionales no pude asistir por limitaciones de agenda. No obstante, sí presenté respectivamente mi documento de aportes a las mesas de debate, documentos que fueron publicados también en la web de la AIP. Sí, comentario, un paréntesis que sorprende de este proceso, que a pesar, ¿no?, de la cantidad tal vez de convocados, de especialistas, de organizaciones no gubernamentales y demás, la cantidad de aportes recibidos en el marco de ese proyecto fueron muy pobres, o sea, una cantidad desde el punto de vista de todos los actores que tenían capacidades para realizar sus aportes, realmente muy pocos lo hicieron, o sea, simplemente basta que ustedes miren la cantidad de las entidades representadas y la pobreza de que algunas de ellas lo hicieron de manera conjunta cuando bien pudieron haber presentado documentos de manera separada para enriquecer el debate. Muchos documentos muy breves, muy escuetos, muy superficiales y técnicos realmente menos aún. Em, entonces, bueno, esa es una cuestión que podríamos señalar que es triste desde el punto de vista académico de este proceso, ¿no?, de reforma, porque particularmente como producto de esas mesas de debate tuvimos el primer fallo, ¿no?, del tema, que las mesas de debate no fueron transmitidas, es decir, sin perjuicio, ¿no?, de que se colocaron, ¿no?, las noticias accesibles por el público, de que se realizó una mesa de debate con representantes, ¿no?, claramente representantes de este modelo multi-stakeholder, tanto de la academia, de sectores gubernamentales, del tercer sector, organizaciones de la vida civil, sin perjuicio de que se realizaron, ¿no?, esas reuniones no fueron atendibles por el público en general, que eso realmente les hubiera dado una verdadera transparencia y apertura, como tanto se jactaban, ¿no?, de que el proceso era abierto, que era transparente y demás. Nadie pudo ver las mesas de debate, ¿no? Sin perjuicio de que también desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la investigación y de la profesionalidad en el área de protección de datos personales, 7 reuniones de 4 horas no bastan para la redacción de ningún proyecto, anteproyecto o lo que fuera. Es decir, debería haberse realizado un proceso mucho más extensivo, más profundo y hasta, les diría, orientado de manera diversa. Si nos estamos preocupando para que la Ley de Protección de Datos Personales realmente refleje las voces de la ciudadanía, creo que por primera vez debería haberse eh, pensado en serio, ¿no?, en la ciudadanía, ¿no? O sea, no solamente ir hacia los especialistas, ¿no? O sea, solo centrarse, ¿no?, en lo que dijeran los especialistas, sino ir a buscar las voces, ¿no?, de los ciudadanos, que son justamente los principales interesados de estos tipos de regulación. Entonces, dicho esto, se realizaron esas 7 mesas de debate y luego de ello un evento en el cual se presentó particularmente los principales lineamientos que en teoría iba a tener, ¿no?, el proyecto o el anteproyecto de reforma. En este sentido, el 30 de agosto, en la realización de ese evento, se realizaron algunas disertaciones que realmente desde el punto de vista del carácter de lo informativo no fueron absolutamente ricas, o sea, muchos que han mirado, ¿no?, el encuentro pueden señalar tal vez exactamente las mismas apreciaciones desde el punto de vista de la calidad académica de lo que se volcaba allí, ¿no?, en el encuentro, o sea, particularmente porque en algunas participaciones
El aporte fue anecdótico, ninguna de ellas trataba sobre todos y cada uno de los puntos que debían incluirse en la ley. Otras lo hacían de manera genérica y por los propios intereses que bregaban los representantes que conversaban. Ejemplo, si un representante justamente trabaja en una determinada empresa, va a velar por un tema, ¿no?, de intereses personales, por los intereses de dicha empresa, por lo tanto, el aporte que puede realizar en materia de principios o de lo que se puede aportar genuinamente a un proyecto es escasa o nula, ¿no? Entonces, bueno, el evento en sí mismo fue bastante estéril en ese sentido. Lo más provechoso fue, desde ya, cómo concluía ese encuentro, que era con el anuncio de los principales puntos que iba a incluir el texto del proyecto. Y ya ahí comenzamos con una diferenciación entre lo que después genuinamente terminamos encontrando en el texto del proyecto. ¿Y esto por qué? Porque primordialmente, ¿no?, en algunos puntos, ¿no?, nos prometían y nos decían que se iba a sacar, bueno, la temática de consentimiento tácito, pero no se explicaba del todo cómo quedaba realmente el concepto en el caso del consentimiento. Entonces, una cosa es bastante distinta entre decir, bueno, sí, saco el consentimiento tácito, pero si había un troyano metido dentro de la definición del consentimiento, bueno, ahí teníamos, ¿no?, un problema tal vez aún mayor, ¿no?, en la puerta de la reforma, sin que esto sea declarado abiertamente, ¿no?, es en ese 30 de agosto. Y luego también se anunció la inclusión de un derecho que después no se termina verificando explícitamente, ¿no?, en el texto del anteproyecto, y no con las capacidades que se prometía que iba a tener el reconocimiento de ese derecho en particular, ¿no? El ejemplo de lo que les estoy hablando es el tema de la capacidad que iba a tener el titular del dato de oponerse en la temática del perfilamiento. O sea, el perfilamiento algorítmico es una de las cuestiones, ¿no?, que más se debate, que tiene un efecto lesivo de carácter expansivo, y que justamente, ¿no?, una de las cosas que iban a revolucionar el tema era que se iba a reconocer este derecho de decidir uno, por su autonomía de la voluntad, como expresión de su autodeterminación informativa, el no ser perfilado, y a su vez exigir, además del derecho que ellos bautizaron como el derecho de no inferencia, lo que toman también de otra regulación reciente, cuando tal vez no es lo más preciso, ¿no? Desde el punto de vista de lo conceptual. Pero bueno, sin perjuicio de eso, reconocer ese derecho a la no inferencia, que traducido es el derecho a no ser objeto de perfilamiento y no ser objeto de toma de decisiones automatizadas. Bueno, una de las cuestiones que se señalaban es que las personas iban a poder solicitarle o exigirle a esos responsables de tratamiento que les exhibieran los algoritmos por medio de los cuales llevaban, ¿no?, llegaban a esas decisiones. Dicho esto, uno dice, bueno, genial, han realmente decidido, ¿no?, en el caso que al final el titular del dato tuviera esta potestad de solicitar, ¿no?, los algoritmos, lo que desde ya parecía, ¿no?, un poco exagerado. Es decir, era pasar, ¿no?, de cero a la nada, y de hecho fue así. O sea, como yo lo predecía al momento, ¿no?, de observar dicho anuncio, bueno, claramente el artículo 30 en el que se decía que se iban a incluir todas estas cosas, en realidad la narrativa del mismo fue bastante diversa, el procedimiento es bastante intrincado y también es poco claro y conduce realmente a resultados poco fructíferos, por lo menos para el titular del dato. Y por otra parte, no existe esta cuestión, ¿no?, del derecho, ¿no?, irrestricto e incausado, ¿no?, a no ser perfilado, que era lo que uno perseguía, y que finalmente va a ser también discrecional la interpretación del mismo, motivo por el cual vamos a charlarlo ahora a continuación luego. ¿Sí? Bien. Dicho esto, en relación, ¿no?, al tema de lo participativo, lo abierto y transparente, aguarden un segundito. En relación a lo participativo, abierto y transparente que iba a tener el proceso, ahora se abrió recién, o sea, se había anunciado de que el proyecto se iba a publicar. eh, Se iba a publicar el 12, o sea, se iba a publicar antes del 12 de septiembre, se termina publicando el 12 de septiembre, con lo cual hubo un delay
respectivo, ¿no? en esta materia de la puntualidad de la publicación del mismo, bueno, pero fuera de ese dislate en lo temporal que ocasionó que también la autoridad de aplicación tuviera que salir, ¿no? en las redes sociales, es decir, bueno, que ya estaban realizando las gestiones para propender a la publicación del proyecto. Sin perjuicio de eso, la plataforma que se abrió para, de vuelta, la realización del debate del anteproyecto, lamentablemente no resulta abierta del todo. ¿Y por qué? Porque la gente sí, tranquilamente puede participar, es decir, cada uno puede meterse en la página web que se dispuso, donde se puede descargar el texto del anteproyecto, pero además de descargarlo, uno tiene la posibilidad de completar un formulario que se encuentra allí a continuación y que no es visible en cuanto al envío. Es decir, la gente va a enviar sus aportes, pero no se transparenta en tiempo real, al mejor estilo blockchain, la publicación visible de todos y cada uno de los aportes, de contribuciones, de comentarios o lo que fuera, al articulado del proyecto de manera permanente, de forma tal que hasta que la autoridad de aplicación decida de manera ulterior, cuando termina este proceso de consulta el 30 de septiembre, publicar todos los aportes, la gente no tiene manera de aprovecharse y de mirar y de consultar y enriquecerse con el proceso mismo de debate, que le va a servir obviamente a la población como un servicio de retroalimentación, porque la realidad es que realizar comentarios desde cero a una normativa cuando tal vez no se tiene ningún tipo de training técnico, ni en lo jurídico, ni en lo específico en materia de procesamiento de datos, realmente es bastante estéril, porque un ciudadano corriente que no tiene conocimientos específicos en la materia va a encontrarse con un texto de carácter técnico, le están solicitando, a ver si querés colaborar en el proceso con comentarios, aportes, sugerencias, de tal vez algo que no sabe cuál va a ser el impacto, tal vez no comprende el significado de alguna de las palabras o terminologías que allí se usan, y tampoco tiene manera de retroalimentarse para clarificar estas cuestiones, tal vez mirando lo que otros digan del mismo. Y esto es lamentable, o sea, ¿dónde está la apertura y la transparencia de las colaboraciones en tiempo real? Nadie está juzgando sobre la falta de transparencia dilatada ulterior que tal vez va a ocurrir cuando, terminado el proceso, suban tal vez el repositorio de todos los comentarios, todos los aportes subidos, pero eso ya va a ser tardío. Entonces, nuevamente, creo que tal vez se ha relegado mucho, mucho el rol de la ciudadanía, ¿no? O sea, particularmente porque la gente no ha podido cooperar antes de la construcción, de vuelta, del anteproyecto. El anteproyecto fue construido de una manera hermética que se desconoce cómo fue, porque obviamente no es un derivado directo ni de las mesas de debate, no se entiende cómo ha salido su construcción, pero además de eso, en materia ulterior, cuando se reciben los aportes, las contribuciones y demás, tampoco no resulta muy claro en el procedimiento cómo se puede acceder en tiempo real, de manera transparente, a todo lo que se está comentando o diciendo sobre ese anteproyecto, ¿no? Del mismo modo que nadie va a tener capacidad de contrastar de manera ulterior si se publica o no se publica todo aquello que se hubiera recibido. Es decir, salvo que haya o exista algún quejoso de no me han subido tal aporte, la realidad es que la transparencia del proceso realmente es absolutamente inverificable. Así que bueno, esas son observaciones desde el punto de vista más bien de lo metodológico, de lo que ha sucedido, ¿no? Al respecto de estas cuestiones. Bien, entonces prosiguiendo un poco en relación, ¿no? a la estructura de la norma, el anteproyecto presenta, ¿no? en su cuerpo 11, ¿sí? 11 capítulos. El primero de ellos sobre disposiciones generales. En este sentido, en lo que respecta al objeto de la normativa, se baja un poco, ¿no? a tierra, se logra superar, obviamente históricamente, ¿no? un debate ya superado, que era el tema de qué tipología de bases de datos se encontraban alcanzados, ¿no? por este tipo de normativa, que eran históricamente, antes, según lo que decía obviamente el artículo, eran las bases de datos destinadas a dar informes, lo que obviamente daba muchísima controversia. Pero dicho esto, el artículo primero falla en
no verbalizar una cuestión que también es fundamental. No es solamente elemental decir que la presente ley tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho fundamental de las personas humanas a la protección de sus datos personales, lo que va en tono con la modificación del RGPD, que también se enfoca, ¿no?, en la protección de los datos personales, en la protección de datos específicamente en relación a las personas humanas de existencia visible, de existencia física. Además de esto, se debería haber velado no solamente por esa protección de datos, por esa privacidad, mencionar la autodeterminación informativa en ese párrafo primero, no solamente de manera dilatada luego, y por otra parte, también la norma tiene por objeto velar por la protección plena e integral de los datos. Algo tan simple, tan intuitivo como eso, no está enunciado en el objeto. Y esto es algo obviamente pendiente. En lo que respecta al artículo segundo, las definiciones. Las definiciones se amplían. No comprendo desde el punto de vista metodológico, en primer lugar, el orden de las definiciones. O sea, obviamente pero desde el punto de vista conceptual me parece que resulta un poco estéril porque, por ejemplo, conceptos que deberían haberse definido de manera, entre comillas, conjunta o relacionada, lo terminan siendo de manera disociada. O sea, primero hablan de anonimización y después, como el nombre obviamente queda de manera ulterior por el orden alfabético, termina, ¿no?, el tema de la pseudonimización luego. Entonces, termina, ¿no?, muy disociado y poco comprensible, sobre todo para qué se va a destinar cada una de las técnicas, lo que se agrava aún más por la imprecisión técnica específica de definir mal el concepto de anonimización. O sea, lo peor de todos es que anonimización está mal definido, y de vuelta se cae, ¿no?, en una cuestión de relativización de carácter absolutamente discrecional y subjetivo que ya caía, ¿no?, el proyecto anterior de 2018, que era asociar la efectividad de la anonimización a la proporcionalidad de los esfuerzos y de los tiempos requeridos para revertirla. Lo que de vuelta es una cuestión de carácter subjetivo, porque depende de quién está llevando adelante ese proceso. Si tenemos un grandísimo responsable de tratamiento, la capacidad de reidentificación de los datos es elevadísima. Por lo tanto, realmente no tiene un mayor sentido, ¿no?, generar una definición que es imprecisa desde lo técnico, no responde y encima es discrecional y va a dar lugar a muchísima inseguridad jurídica. Anonimización no es eso. O sea, si hubieran sabido conceptualmente qué era, deberían haberlo mencionado de manera precisa. Se amplía el listado de definiciones, se incluye el tema de autodeterminación informativa, algunas cuestiones más clásicas y poco relevantes como lo que es autoridad de aplicación, base de datos. En lo que respecta al consentimiento del titular, hay algo bastante divertido, por lo menos desde el punto de vista, ¿no?, teórico, que aquí en las definiciones tenemos por suerte esa palabra, ¿no?, de que es una expresión es una manifestación de voluntad expresa, tema que luego se olvida, ¿no? O sea, es algo genial. Desde el punto de vista, ¿no?, conceptual, en la parte de las definiciones nos recordamos todos los adjetivos que tiene que tener el consentimiento y luego a medida que seguimos escribiendo la norma vamos perdiendo algunos de esos elementos, ¿no? Accidente, coincidencia, intención, lo descubriremos luego. Y en lo que respecta a tipologías de datos, en relación a ello se amplían los listados de datos sensibles, se incluyen el tema de dato biométrico, dato genético. Increíblemente no se habla de los datos de geolocalización, cosa que también podría ser considerado como una categoría de datos sensibles. Se definen obviamente a los datos personales y a los datos personales sensibles. Nuevamente se pierde aquí la oportunidad capital de redefinir de manera inteligente qué es un dato sensible y basar esa sensibilidad más bien en los estudios de criticidad de datos y no solamente la sensibilidad entendida por los conceptos, ¿no?, más desde el punto de vista de las ciencias sociales, de la idea de que el dato sensible sea el dato discriminatorio que le causa un perjuicio de esas características, ¿no?, al titular del dato. En lo que respecta a la elaboración de perfiles, se mencionan las definiciones, lo cual es provechoso, y nuevamente también se imitan algunas definiciones que se encuentran en el RGPD, como las cuestiones
relativas, ¿no?, a los grupos económicos, ¿no?, que tiene que ver mucho con la forma actual que tenemos hoy en día, ¿no?, de trabajar con los datos personales. Lo mismo sucede con la definición de incidente de seguridad. Esto también metodológicamente está tomado del RGPD y demás. En lo que respecta a los principios en materia de aplicación, bueno, también se aplica, ¿no?, y se establece la extraterritorialidad, ¿no?, el principio de aplicación extraterritorial de la norma, lo cual también tiene una consonancia con los principios del RGPD. Y luego en el artículo quinto de esta primera parte, el principio de neutralidad tecnológica, ¿sí?, como un aporte. El capítulo segundo, en vez de titularlo Principios, lo titula Tratamiento de datos personales. Dentro de este capítulo se incluyen algunas cuestiones, ¿no?, regulatorias específicas y los principios de la norma. Los que se enuncian de manera expresa son el de licitud, lealtad y transparencia en el artículo 6, el de finalidad en el 7, minimización de datos en el 8, exactitud en el 9. En lo que respecta a plazo de conservación, lamentablemente no se establece, o sea, de vuelta es una cuestión bastante relativizable, que es la no superación del tiempo necesario para realizar el cumplimiento de la finalidad de tratamiento. De vuelta, una inespecificidad que se podía haber superado con algo de precisión. Y además de esto, ¿no?, además de incluir el principio de responsabilidad proactiva y demostrada, vaya a saber qué quiso, ¿no?, incluir con el adjetivo demostrada, el artículo 12 sorprende y entristece, porque para trabajar con los datos personales, en vez de establecer el principio del consentimiento, cuando en realidad habla recién en el artículo 13 el consentimiento, los supuestos en los cuales el consentimiento es la base para el tratamiento, una base legal para el tratamiento, que es algo muy diferente de decir esta es la regla para el tratamiento de los datos. El artículo 12 establece 6 situaciones que dan lugar al tratamiento de datos personales. Por lo tanto, para la protección de datos personales argentina futura, el consentimiento es una de 6 situaciones. Muy por el contrario, lo que se esperaba desde el ámbito académico, desde el ámbito privado, desde el ámbito del tercer sector, o sea, de la defensa de derechos digitales y de la defensa de derechos civiles, y en los documentos que se pueden leer, ¿no?, en los aportes recibidos durante las mesas de debate, muchos señalaban la necesidad de reducir las excepciones al consentimiento. Dicha cuestión no ocurrió. En el artículo 12 no solamente se ampliaron las excepciones, sino que se consolidaron cuestiones que van a ser muy peligrosas. Por un lado nos dijeron que sacaron el consentimiento tácito, pero por el otro lado incluyeron algo que va a ser muy, muy complejo y que puede realmente legitimar muchísimas prácticas abusivas en la materia, que se incluye como una nueva excepción, que es el interés legítimo del responsable de tratamiento, ¿sí? Inciso F del artículo 12. El artículo 12 permite el tratamiento si se cumple al menos una de todas estas condiciones. La primera, el consentimiento, ¿no?, del titular del dato. La segunda, el ejercicio de las funciones propias de los poderes del Estado. Ya varias ONGs y organizaciones también del sector académico habían señalado la necesidad de quitar esa excepción. No se lo hizo. También lo había hecho yo desde el punto de vista individual, como especialista en la materia. También la utilización de los datos como cumplimiento de obligaciones legales de los responsables o encargados de tratamiento. Lo mismo, cuando se ejecutan, ¿no?, cuando se necesita el procesamiento de esos datos como consecuencia directa de que el titular del dato es parte de un contrato que ha celebrado con ese responsable de tratamiento, cuando resulta necesario para salvaguardar el interés vital del titular del dato, y ahí viene ese inciso F doloroso, que es el interés legítimo del responsable de tratamiento, lo que, bueno, puede dar lugar a muchísimas situaciones de carácter abusivo. Y en el artículo 13, misteriosamente, ¿no?, nos habla de que el consentimiento tiene que ser previo, libre, específico, informado e inequívoco. Se olvidó de la palabra expreso, ¿no? O sea, más allá de que lo mencionan las definiciones, parece que se olvidó en su propio cuerpo normativo de traer a colación dicho adjetivo, ¿no? Dicho esto, también se establece la revocación del consentimiento en el artículo 14. En lo que respecta a la información al titular de los datos que se regula en el artículo 15, se sigue con la deuda de no haber colocado que se informe al titular qué es lo que se hace con los datos, ¿no? O sea, de vuelta, se minimiza se subestima, mejor dicho,
al titular del dato y su capacidad de comprensión de qué es lo que se hace con sus datos, que justamente es algo que contribuye a la transparencia informativa del sistema. Entonces se sigue apañando la oscuridad sistemática y la falta de cumplimiento adecuado y cabal de la información a los titulares de los datos. El artículo 16 establece el régimen del tratamiento de los datos sensibles, en el artículo 17 los respectivos al sector público. En el 18 introduce un buen cambio en el sentido de que era una asignatura pendiente regular el tratamiento de los datos de los niños, niñas y adolescentes. Más allá de que ahora después voy a hacer una última precisión de ciertas cuestiones que no están, ¿no? Todavía no están mencionadas, ¿no? En esta regulación, ¿no? Y que no se establecieron regímenes específicos de tratamiento respecto de esas situaciones, sino quedan genéricamente contemplados entre todas las otras regulaciones. El artículo 19 establece el principio de seguridad de los datos personales. Creo que también es otra asignatura pendiente establecer una buena regulación del deber de seguridad y creo que también se hace de manera errada. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema, hoy en día, las medidas de seguridad son de cumplimiento potestativo, o sea, las medidas de seguridad hoy día son meras recomendaciones. Y dicho esto es, al ser meras recomendaciones, basta preguntarnos por qué nos va tan mal en materia de seguridad informática y en materia de ciberseguridad, si realmente cumplir con cuestiones relativas a la seguridad es una opción discrecional de quién debe hacerlo. Y además de todo esto, en relación a la adopción de las medidas de seguridad, el elegir qué cumplir, ¿no? Qué cumplir en función de determinados eventos que están listados de los incisos A y E, A la E, perdón, de ese artículo, hay principios realmente que guiarían la elección de tomar o no tomar una medida de seguridad que no guardan relación de causalidad entre una cosa y otra. Un ejemplo que yo les señalo en este tipo de cuestiones, los incidentes de seguridad previos ocurridos en los sistemas de tratamiento. No es óbice de que no hubiera ocurrido jamás ningún incidente de seguridad previo suficiente para que yo decida no tomar ninguna medida de seguridad porque me creo invulnerable. Que no me haya ocurrido hasta el momento no quiere decir que no me pueda ocurrir un evento catastrófico de manera ulterior. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos un punto, o sea, nadie puede guiarse para decir yo no tomo medidas de seguridad por el hecho de que no tuve ningún incidente antes. El no haber tenido ningún incidente antes no es prueba de que yo cumplí adecuadamente con la seguridad de datos. Después sí, bastante interesante en relación, ¿no? a la temática de la notificación de los incidentes de seguridad. Esto va correlativamente con lo que se impone también a nivel RGPD, que es interesante. El RGPD establece, obviamente, ¿no? el deber de notificación y también el deber de comunicación, específicamente, ¿no? en materia de incidentes de seguridad. Materia sobre la cual también existe pendiente una cuota bastante fuerte en relación a la transparencia informativa. Nosotros a nivel nacional hemos tenido muchísimos y seguimos teniendo, o sea, solamente pensar en el evento del día de ayer, pero estamos teniendo permanentemente y de forma constante, pareja y continua, ciberincidentes que afectan al sector público. Y lamentablemente la transparencia informativa sobre la resolución, la gestión de esos ciberincidentes brilla por su ausencia. Entonces, creo que aquí, más allá de las buenas intenciones sobre la regulación de estas cuestiones, hay que comenzar por casa y hay que empezar a ejercer verdaderamente, ¿no? esa transparencia informativa, no solamente exigirla al sector privado, sino también hacerlo, ¿no? por lo suyo y por lo propio, porque la gente no sabe, la ciudadanía no sabe qué ha sucedido con los numerosos ciberincidentes y brechas de seguridad y data breach que han ocurrido en los últimos tiempos, de manera permanente. Es decir, no hay realmente noticias del curso de estas situaciones. Y después, finalmente, sin muchos cambios, el artículo 21 sobre deber de confidencialidad. Luego el capítulo 3 regula las transferencias internacionales a través de varias situaciones que van a permitir, ¿no? una especie de principio general para la materia de transferencias internacionales y luego también situaciones excepcionales que también permiten, ¿no? y habilitan la realización de esas transferencias internacionales, también de manera muy similar, análoga a cómo así se lo regula, ¿no? en el GDPR.
Dicho esto, el capítulo 4 regula los derechos de los titulares de los datos y aquí tenemos un capítulo lleno de silencios y ausencias. Es decir, si bien se ha ampliado el contenido de los derechos de los titulares, en el sentido de que además de los derechos típicos, ¿no? Artículo 26 regula el derecho de acceso, el 27 el derecho de rectificación, el 28 el derecho de oposición, el 29 el derecho de supresión, el 30 las decisiones automatizadas y elaboración de perfiles, el 31 portabilidad de los datos personales y el 32 finalmente el ejercicio de los derechos y el 33 las excepciones al ejercicio. Hay grandísimos ausentes en estos listados de derecho. El más notorio es el tema del derecho al olvido, es decir, se abraza el tema del derecho al olvido, en materia de supresión de datos no se menciona el derecho al olvido digital, y no solamente eso, hay otro ausente más complejo, ¿no? En el texto, ¿no? de ese derecho al olvido. ¿Por qué? Porque en lo que respecta al derecho de supresión, establece algunas limitantes en las cuales no se podrá ejercer el mismo, pero esto queda expresado como consolidación del proceso de memoria, verdad y justicia de los derechos humanos en general, y no se hace mención expresa del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Entonces, creo que estos dos derechos, sin perjuicio de que tal vez se pueda llegar a entender de manera sobrada dentro del plexo de derechos humanos, creo que una mención expresa de dos derechos de tal envergadura y de tal jerarquía no sobraba, no era sobreabundante, hiperexcesivo. O sea, máxime cuando no se reguló el derecho al olvido, pero tampoco se hizo mención, ¿no?, de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información y la prohibición de la censura previa. Cosas pendientes de esta regulación del artículo 29. Y en lo que respecta a este artículo 30, que fue el gran artículo, ¿no?, del conflicto en relación a lo que se anunció específicamente en el evento de agosto y lo que se esperaba que iba a contener este artículo 30, tiene bastantes problemas desde el punto de vista de lo conceptual estrictamente, porque se establece, ¿no?, sí, el derecho, ¿no?, a oponernos a lo que se denomina, ¿no?, el opt-out, el derecho a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en el tratamiento automatizado de datos, incluida la elaboración de perfiles e inferencias, palabra innecesaria pero que colocan allí teóricamente, pero este ejercicio de este derecho está limitado a esos ejercicios que le produzca efectos jurídicos perniciosos, lo afecte significativamente de forma negativa o tenga efectos discriminatorios. Por lo tanto, ¿qué sucede con las situaciones que alguien subjetivamente no entiende como perniciosa o alguien subjetivamente no comprende como significativamente negativas? O sea, ¿cuándo algo es significativamente negativo? Y la gran pregunta, ¿quién lo va a determinar? Y esto da lugar, obviamente, a discrecionalidades de carácter subjetivo que conducen a arbitrariedad y que en últimas instancias conducen a inseguridad jurídica. Por lo tanto, no tenemos todos en todas las situaciones derechos a no ser objeto de toma de decisiones automatizadas o a no ser objeto de perfilamiento. Solamente cuando alguien entienda que esa situación es perniciosa o solamente cuando se entienda que esa situación es discriminatoria o cuando alguien entienda que eso me afecta de manera significativa y negativa a mi persona. En todas aquellas situaciones en las que alguien no lo entienda, se puede prestar a abusos. Nadie debería haber sujetado el ejercicio de este derecho a la expresión de una causa. ¿Por qué? Porque después viene la discrecionalidad en cómo se juzga la viabilidad de dicha causa. Algo parecido a que si sometiéramos el ejercicio de la revocación de nuestro consentimiento al que alguien evalúe la suficiencia de la causa para destinar esa revocación. Es decir, si yo justifico bien que voy a revocar mi consentimiento, entonces ahí me lo admiten. Si no lo justifico bien y si alguien considera que no procede, me va a negar ese derecho. Esto no debería haber ocurrido jamás. Más allá de que de vuelta el proceso nos dice, bueno, el interesado también tiene derecho, ¿no?, a solicitar la revisión por una persona humana. Pero aquí el problema está en qué persona humana me va a revisar esto. Porque si esa persona humana está afectada y tiene parcialidad, ¿de qué me sirve esa revisión?
¿Y de qué me sirve esa revisión si nadie establece un mecanismo de auditoría de cómo pueden llegar a revisarme esa decisión? ¿Y cuál es la transparencia sobre esa revisión? ¿Y dónde está aquí en el artículo 30 la capacidad que tengo yo en serio de solicitar la visibilidad de esos algoritmos, la visibilidad de los métodos por los cuales se llega a la toma de decisiones que me afectan? Tampoco está genuinamente. Eso quedó relegado a saber cómo es o cómo son los parámetros del perfilamiento, del scoring en materia de cuestiones crediticias, pero en el artículo 30 brilla por su ausencia. Y dicho esto, también la limitación del ejercicio de los derechos es algo absolutamente debatible. Y por otra parte, tampoco se comprende por qué en esta parte de la norma los plazos se vieron ampliados en relación al régimen histórico anterior. ¿Con qué finalidad? Beneficiar a los responsables de tratamiento, darles más tiempo para cumplir las obligaciones que rutinariamente incumplen. Realmente no se encuentra un justificativo a estos cambios. En lo que respecta a las obligaciones de los responsables y encargados de tratamiento, el capítulo 5 también las amplía, establece los deberes de los responsables de tratamiento en el artículo 34, del encargado de tratamiento en el artículo 35, el deber de poseer políticas de tratamiento de datos personales en el artículo 36, las medidas para el cumplimiento de responsabilidad proactiva en el 37, y en el 38 un nuevo principio que también debería haberse acompañado más precisamente de otros. Se habla de la protección de daños desde el diseño y por defecto. Técnicamente más preciso debería haber sido la privacidad por diseño y por defecto, y acompañar esto de la confianza por diseño y por defecto y la seguridad por diseño y por defecto, cosa que no se hizo. Por otra parte, bueno, se incorpora el tema de las evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales, esto imitando obviamente el régimen del RGPD y que no es ninguna novedad tampoco en relación al proyecto de 2018. Artículo 39, el 40 el contenido de la misma, el 41 el informe previo y el artículo 42 este nuevo rol que es el delegado de protección de datos, al cual prácticamente no se le exige una idoneidad que no se le ha exigido a la propia autoridad de aplicación, ¿no? Una idoneidad específica, profesional en la materia de lo que va a aplicar, ¿no? O sea, no le exigimos eso al DPO nacional, es un poco medio absurdo que se lo exijan, ¿no? Al DPO de las entidades que se encuentran por bajo del mismo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del delegado de protección? Están en el artículo 43. En lo que respecta a los representantes de los responsables y encargados de tratamiento, eso está en el artículo 44. Se establece el Registro Nacional para la Protección de Datos, o sea, no se van a registrar las bases de datos, hay un cambio, pero sí se van a registrar allí los responsables y los encargados de tratamiento de conformidad con lo que establece el artículo 45 y el 46 también trabaja sobre la temática de la autorregulación vinculante. Dicho esto, hay un capítulo sí que merece regulación específica en cuanto a régimen protectorio, que es el tema de la protección de la información crediticia, que tiene un cúmulo de artículos destinados en su capítulo sexto, a partir de lo cual hay justamente, ¿no?, el tema del deber de comunicación que se regula en el artículo 49, que es lo más curioso, pero lamentablemente el área de protección de datos en las bases de datos de información comercial o de información crediticia es una temática que era novedosa en los años 2000. Estamos 2 décadas y 2 años luego del año 2000 como para trabajar la protección de datos de información crediticio como algo novedoso y como algo fresco. Es decir, no digo que no debía regularse esto, sino que se debía regular esto, pero desde el año 2000 y muchas otras cosas más. Por lo tanto, bueno, esto del deber de comunicación del algoritmo solamente respecto de los mecanismos de información crediticia, cuando los algoritmos están masivamente incorporados en muchísimos otros ámbitos de procesamiento, es limitado. Realmente es una visión muy limitada del área. Finalmente, el artículo 7 versa sobre la autoridad de aplicación. Allí sí fueron muy creativos y las facultades de la autoridad de aplicación son bastante amplias, muy redactadas de manera frondosa, bien detalladas. Y en este sentido es por ello que las facultades de esa autoridad de aplicación se amplían, lo que nos deja, ¿no?, esa gran pregunta de cómo va a ejercer con idoneidad y competencia todas estas facultades, sobre todo con algunas carencias de idoneidad específica. Es decir,
va a recurrir a asesorías, va a recurrir a consultoría experta, consultoría técnica y otras cuestiones, o sea, cómo va a resolver estos puntos. De hecho, mismo uno lo deriva de la lectura de este anteproyecto, tiene carencias y deficiencias técnicas. Técnicas me refiero a lo tecnológico, o sea, técnicas muy, muy severas. O sea, por ejemplo, la definición de anonimización no pasó por los ojos de un técnico. Y aquí lo increíble es, bueno, ¿y qué va a suceder, ¿no? Con el ejercicio, ¿no? De estas cuestiones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a terminar, qué es lo que va a terminar realizando la autoridad de aplicación cuando tenga todas estas facultades y tal vez no tenga capacidad ni siquiera de comprender el resultado de una auditoría en el ejercicio de la misma, ¿no? Eh, También el capítulo 8, perdón, establece los procedimientos y sanciones, esa típica deuda que teníamos de establecer sanciones pecuniarias verdaderamente disuasorias. Se imita el sistema del RGPD, por lo tanto los montos se actualizan, pero en lo que respecta a una novedad es que esas multas no pueden aplicarse, ¿no?, por las sanciones derivadas de los incumplimientos de carácter estatal, lo que nos lleva también a la reflexión de que sin ninguna suerte de estímulo para que el Estado cambie sus conductas, ¿cuáles son las cuestiones adicionales que sopesan el retraer la capacidad de sancionar pecuniariamente al Estado? Es decir, la pregunta está en cómo se estimula al Estado, al sector público para cumplir, ¿no? O sea, ¿qué medidas correctivas se pueden llegar a aplicar que realmente sirvan para el cambio de la situación? O sea, más allá de educar, capacitar, concientizar y todas estas cuestiones abstractas que demostraron ser ineficaces e ineficientes hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo suplantamos el hecho de no sancionar al Estado? Y dicho esto, en lo que respecta a la gradación, también se establecen, ¿no?, mecanismos, obviamente, de graduación. Aquí, obviamente, es que en lo que respecta, ¿no?, a las consecuencias de lo que les mencionaba a nivel estatal, el Estado va a seguir perdiendo datos, o sea, va a continuar perdiendo datos y esos realmente son factores muy externos, exógenos de corrección. O sea, decir, bueno, como medida correctiva que el Estado capacite, no subsana que el Estado va a salir como víctima de otro data breach de ahí a un instante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la eficiencia de lo que sirve, ¿no?, como medida correctiva? La medida correctiva tiene que venir en serio al núcleo duro que ocasionó la falla, no condimento y realmente maquillaje externo de lo que se está realizando, ¿no? Y finalmente en esto que les decía, la gradación, el tema de la gradación no es muy diferente ni muy curioso a cómo se realiza la gradación de sanciones en todos otros regímenes protectorios, como pueden ver en materia consumer y demás, ¿no? El artículo 9 regula la acción de habeas data y en lo que respecta también a las disposiciones transitorias, se establece en el capítulo 10 que la entrada en vigor va a ser desde la publicación en el boletín oficial y se le va a dar a los responsables y encargados de tratamiento un plazo de un año para adecuarse, ¿no?, a la normativa en general. Un cambio también fundamental del capítulo 11 en lo que respecta a las disposiciones finales, lo destacable, ¿no?, de ese capítulo, es que las normas de la Ley de Protección de Datos Personales, de conformidad, ¿no?, con este texto establecido en el anteproyecto, van a ser de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional, lo que cambia en relación, obviamente, a la cuestión de carácter histórico, en la que antes solamente la regulación de ciertas cuestiones de carácter sustancial eran de orden público y las que eran relativas a cuestiones de regulación procesal no lo eran. Por eso es que se invitaba antes históricamente a las provincias a adherir al régimen regulatorio en materia de datos, y por otra parte también el motivo por el cual muchas de las provincias también han regulado el procedimiento de habeas data por sus propios medios, por sí mismas, ¿no? Así que bueno, eso en cuanto al recorrido prácticamente integral de toda la normativa. Para concluir, ¿sí?, el encuentro del día de hoy, simplemente, ¿no?, una observación en torno a qué conclusiones, ¿no?, uno extrae de la lectura de este texto, sin perjuicio, obviamente, de las observaciones puntuales
que le fuera indicando en relación a los puntos específicos del articulado y las imprecisiones desde el punto de vista del texto y de cómo son narrados dichos artículos y el conglomerado de situaciones injustas que pueden dar lugar las redacciones del orden discrecional, relativizable que se han establecido. El punto más doloroso de la lectura de este proyecto, mejor dicho, más preciso, ¿no? Del anteproyecto, es el cúmulo de visiones y de representaciones que en cambio deberían sí haber sido contempladas, ¿no? En la redacción de este cuerpo normativo, por la importancia que tiene, por la relevancia que tiene para todos nosotros. En primer lugar, en la expectativa, ¿no? De que este proceso hubiera dado lugar a un texto realmente ejemplar, revolucionario en la materia, que nos colocara como un país de punta en la cuestión de la protección de datos personales. O sea, pensemos que teníamos una oportunidad de carácter histórico absoluto. O sea, posarnos años luego de la entrada en vigor del RGPD y tener la capacidad de salir al mundo con un cuerpo normativo que aprendiera y asimilara las enseñanzas de los propios fracasos del RGPD, superara ese texto normativo e introdujera en ese propio texto novedades desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista procedimental, desde el punto de vista del reconocimiento integral de todos los principios del área, todos los derechos más modernos, como ser el derecho al olvido digital, teniendo encima oportunidades históricas tales como un fallo también histórico de la Corte en la materia de derecho al olvido digital hace muy poquito tiempo, de forma tal que podían haber construido teóricamente ese instituto de manera adecuada y hasta con conceptos bien frescos, bien recientes de nuestra casuística pretoriana. Lamentablemente ello no ocurrió, o sea, estamos perdiendo esas oportunidades y frustrando esas expectativas que teníamos en el tema. Grandes ausentes de este texto, la visión técnica real. Algo que sí se vio, por ejemplo, es la visión de los intereses industriales, pero no la visión técnica, la precisión tecnológica de los conceptos que se abrazan en esta normativa. Eludir también temáticas tecnológicas específicas también es otro grave problema que tiene esta normativa. Es una normativa que, por ejemplo, menciona, por suerte, la palabra perfilamiento, pero no se arriesga a hablar, más allá del principio de neutralidad tecnológica, de ninguna consecuencia identificable hoy día de la utilización de técnicas riesgosas de procesamiento de datos. Una cosa es la neutralidad tecnológica y otra cosa es no mencionar nada de tecnología. Entonces hay que utilizar bien los principios, o sea, neutralidad tecnológica significa que la norma va a expresarse en términos neutros y no va a preferir o inclinarse sobre la regulación específica de una tecnología a los efectos de evitar la obsolescencia de su propio cuerpo normativo. Pero ello no quita tener la capacidad de señalar problemáticas y tensiones de derechos que se dan como consecuencia de la aplicación de técnicas riesgosas de procesamiento de datos. Lo cual es una locura, es ignorar el elefante rosa dentro de un cuarto muy estrecho. O sea, no haberlo hecho es absolutamente intencionado, no se puede juzgar como un accidente. Y la visión técnica real afecta el hecho de seguir introduciendo dentro del texto conceptos equívocos, conceptos falaces sobre cuestiones de orden técnico, cuestiones discrecionales que dan lugar a arbitrariedad y, como les decía, a la inseguridad jurídica sobre la interpretación jurídica de esos conceptos. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo la capacidad de introducir esas visiones técnicas reales? Es algo a responder. Por otra parte, la asesoría técnica profesional que se requiere desde lo tecnológico como desde lo jurídico. También desde lo jurídico el texto ha perdido precisión técnica. Más allá de que, de vuelta, una interpretación que podemos hacer del lenguaje claro sea para acercar el texto de cómo se encuentra escrito a la gente, lo cierto es que el esfuerzo no parece haber sido cumplido. ¿Por qué? Porque aclarar el lenguaje a costa de perder precisión técnica confunde a la ciudadanía y a los juristas de manera conjunta.
Es decir, deberían haber aclarado el lenguaje con términos precisos, concretos, con claridad, sin dicotomías, sin cuestiones discrecionales, subjetivas, relativas, que nos llevan a interpretaciones de conceptos laxos que no están en nuestro ordenamiento y que no tienen ninguna precisión desde el punto de vista técnico-jurídico. Por lo tanto, lenguaje claro no es confundirnos a todos con lenguaje tan llano que sea indescifrable. Porque por algo las palabras tienen significado y las leyes tienen términos jurídicos específicos. Por lo tanto, no se puede cambiar, por ejemplo, una palabra tan específica como el dolo por algo indescifrable que no tiene ningún tipo de significado. Las normas, son elementos jurídicos. Entonces, la claridad del lenguaje no tiene que ser en detrimento de la precisión técnica de la norma, porque si no, después tenemos un cuerpo normativo que es interpretable de maneras absolutamente e infinitamente subjetivas. Va a tener tanta claridad el lenguaje que va a tener un significado por cada ciudadano, por cada juez, por cada funcionario. Y eso nos lleva a la peor situación de inseguridad jurídica, no saber cómo proyectar nuestras conductas porque no sabemos qué principios se aplican mañana, qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos que cumplir, porque según el ojo de cada quien se cumplen de manera diversa. Eso no es claridad, es lo opuesto al lenguaje claro, sin precisión del lenguaje eso. Dicho esto, otras cuestiones, y que sí son dolorosas desde el punto de vista ideológico y hasta de quien les habla desde lo personalísimo. ¿Dónde está la perspectiva de género en este texto? Absolutamente en ningún lado. No se habla ni de los datos de género ni de los datos relacionados. Se entiende superada la cuestión simplemente por mencionar que la cuestión de género es y entra dentro del listado de datos sensibles, pero ¿dónde está la perspectiva de género? Más allá de entender que los datos de orientación sexual son datos relativos a la categoría de datos sensibles. ¿Dónde está? Y por otra parte, ¿dónde está la perspectiva de protección de datos relativas a categorías de sujetos y de situaciones que dan lugar a hipervulnerabilidades? Es decir, datos que tienen que ver con personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, personas racializadas afros y marronas, adultos mayores, personas con discapacidad, personas migrantes, personas pertenecientes a comunidades de pueblos originarios, personas que viven en condiciones de ruralidad o de vulnerabilidad socioeconómica, donde se saben que los procesamientos de datos pueden ser más abusivos y más lesivos. Por lo tanto, la gran pregunta es, en una norma que se jactaba de tener una visión más humana que la anterior, para la proporción de los tiempos en los cuales nos encontramos, no se lee ese humanismo. No están estas categorías de sujetos abrazadas. No están esas voces representadas. Y la transparencia es simplemente un adjetivo de un proceso que no se logra ver ni vivenciar como transparente. No es transparencia colgar un vínculo de YouTube de 4 horas. No es transparencia. Transparencia es generar un proceso verdaderamente transparente, abierto, federal, en el cual la gente pueda ver, participar y conversar en tiempo real sin distingo. Y darse cuenta de todo lo que sucede y cómo se construye el proceso y que pueda colaborar e interactuar y donde haya un feedback real. No solamente fotos con actores elegidos, participantes seleccionados de determinadas cuestiones específicas que hacen hacia el debate de estos temas. Porque no son fotos más de los propios ilustrados en estas temáticas. Aquí la ciudadanía es la que va a tener esta norma. Y son justamente los datos de los ciudadanos y la autodeterminación informativa de todos los ciudadanos de nuestro país los que se encuentran en juego frente a estos avances, que son tan crípticos que no van a tener capacidad de criticar.
Por eso les señalaba bien al principio de esta charla lo hostil que es el propio sistema de consultas y aportes ahora ulteriores a la aplicación, ¿no?, de la publicación del anteproyecto. La pregunta es, ¿qué ciudadanos van a tener capacidad de descargar el anteproyecto, analizarlo y efectuar sus aportes por ese medio? Y claramente eso se ve por la popularidad de la situación y del reflejo que se muestra esto por la escasísima viralización que tiene el tema en Internet. Las redes sociales son un gran termómetro de estas cuestiones. Y del tema se está hablando muy escasamente, prácticamente de forma nula, entre comillas, para la popularidad que debería tener el tema en estos momentos en los medios masivos de comunicación, y en las redes sociales realmente no tiene absolutamente ningún eco la temática. Tan solo algunos pocos likes de las mismas personas que están involucradas en el proceso por ser ya actores y partes de ese modelo multi-stakeholder. La resonancia de un proceso colaborativo de participación ciudadana abierta no se mide por tener un puñado de aceptación dentro de los propios actores que ya trabajan y se especializan en la temática. Ya se sabe que todos aquellos que somos especialistas en la temática de protección de datos personales vamos a estar al corriente del tema. Aquí el punto es cómo se llega al resto de la ciudadanía en estas temáticas relevantes que afectan de manera capital sus vidas. Así que esa es la idea, por lo menos, de la realización de estos eventos, de la difusión de estas cuestiones para despertar el interés sobre las mismas para que la gente haga valer sus voces. Por lo tanto, bueno, me quedo justamente con estas reflexiones finales y con el sabor agriamargo de que no estuvieron todos los actores realmente interesados en este tema representados en el proceso y que muchas otras cosas se podían haber agregado para enriquecer el texto, y también concluir con la esperanza de que en este tiempo que resta hasta el 30 de septiembre, que se van a continuar receptando colaboraciones y comentarios sobre el anteproyecto, el texto del proyecto sí incluya todos estos puntos adeudados y que no se sigan ignorando principios, derechos, voces, comunidades que no tienen visibilidad en el texto que nos han enviado. Por lo tanto, bueno, les agradezco y también les agradezco la atención y la paciencia, porque entiendo que el evento se ha extralimitado en lo temporal, pero les agradezco mucho también los comentarios en el chat y los aportes de ustedes y la asistencia al encuentro. Federico, te doy la palabra. Gracias, Joana, por tu No, por exposición, favor. por tu tiempo. La verdad que están todos muy contentos ahí comentándote. Te paso una pregunta que quedó en Facebook de Luz Marinelli. Dice que no le terminó de quedar claro si va a poder recolectar datos relativos a antecedentes penales y contravencionales por particulares. No sé en qué momento de la charla fue. Ah, perdón, ahí te retiro. Ahí está. ¿Podés ahí? A ver ahí. Ahí está, perfecto. Perdón, perdón por el dislate. En materia de antecedentes penales y contravencionales como categoría específica, tenemos este problema en que deberían haberse limitado particularmente determinados proyectos, o sea, en relación a cómo aplicar, cómo utilizar estos datos. En términos generales, o sea, el cuerpo normativo anterior lo incluía como categoría, ¿no?, de datos sensibles. Hoy no tenemos una regulación específica sobre eso, y es un tema que se debería haber limitado particularmente por otro punto, justo me lo trae a colación de algo que no mencioné, obviamente por el apuro del tiempo. Hay muchísimas categorías de datos que deberían haber tenido regímenes específicos. Los datos de los trabajadores. Frecuentemente los datos contravencionales y penales, cuyas limitaciones de tratamiento deberían estar listadas de manera expresa. Limitaciones que deberían dar lugar a prohibiciones, prohibiciones que también deberían constar de manera expresa en el anteproyecto, que no lo hacen. Y además de eso, el tema justo que menciona bien Ana aquí en el chat sobre los datos laborales.
La ley de teletrabajo no cubre el tema del procesamiento de los datos de los trabajadores. No se puede entender que porque hay otra normativa que tal vez por una cuestión coyuntural cubre esto, ni la ley de contrato de trabajo ni la ley de teletrabajo cubren estas situaciones. Y hoy en día hay una práctica persistente de perfilamiento absolutamente invasivo y vigilancia electrónica que justamente tiene que ver con la utilización de algoritmos y la vigilancia electrónica de manera masiva sobre los trabajadores en todos sus dispositivos, que lleva como consecuencia la extralimitación de estas situaciones que van a quedar amparadas bajo el ejercicio del interés legítimo del responsable de tratamiento. Por lo tanto, es una locura que esas categorías justamente de datos de trabajadores, datos contravencionales y penales, datos en el marco de las instituciones de salud, etcétera, etcétera, hay muchísimas más categorías, ¿no?, que podemos mencionar de especificidades en materia de tratamiento que no han recibido un concreto tratamiento, solamente el tratamiento de las entidades crediticias. Realmente en el año 2022 son los únicos que realizan tratamientos riesgosos. Aquí estoy de acuerdo. Laura también menciona, aquí Laura Lisi en el chat, dice tratamiento que desvirtúa totalmente todo el sistema tuitivo del trabajador. Sí, o sea, tratamiento de derechos de los consumidores y usuarios. ¿Dónde está el perfilamiento publicitario? ¿Dónde está el secreto estadístico y el derecho al anonimato y el derecho a la confidencialidad en relación a este tipo de cuestiones cuando tenemos en paralelo un censo realizado hace 2 minutos, también en el marco de la autoridad de aplicación que quiere modificar esta norma, en el cual a la gente se le ha pedido datos identificatorios, inequívocamente identificatorios, en el ámbito digital a través del censo digital y también a través del censo personal cuando se le perdía, por ejemplo, nombre, apellido y edad? ¿Qué más se requiere para la trazabilidad e individualización de la persona? Eso va en contra del secreto estadístico. Y además, en paralelo, otras cuestiones ulteriores señalables que también han corrido, ¿no?, con la misma autoridad que busca, con sus buenas intenciones, la realización de este anteproyecto, que ha sido ponerle precio al ejercicio de autodeterminación informativa. De manera masiva se le ha hecho renunciar a los ciudadanos que estaban interesados en mantener subsidios sobre servicios públicos domiciliarios de carácter esencial, derechos de secreto fiscal, bancario, registral y todo otro secreto legal concebido y que no lo pudieran oponer frente al Estado. Eso fue el ejercicio de una cláusula abusiva contra toda la ciudadanía, donde se le puso un precio. El precio de la posibilidad, ni siquiera el precio del subsidio, la posibilidad de tal vez preservar potencialmente un subsidio de un servicio público a cambio de tu autodeterminación informativa, a cambio del deber de confidencialidad, deber de secreto, deber de reserva, de determinadas categorías de datos que tienen esa calificación. Por lo tanto, bueno, hay muchísimas deudas en cuanto a regímenes específicos, comenzando por el de los antecedentes penales contravencionales, siguiendo por los de los trabajadores, siguiendo por los datos de los consumidores y los perfilamientos publicitarios, siguiendo por las cuestiones relativas a las encuestas, estadísticas, procedimientos censales, etcétera, etcétera. Bueno, gracias, Joana. Te agradezco un No, por montón. favor. Como siempre, tu exposición impecable, están todos muy contentos. Ahí dijeron, como siempre, tus masterclass excelentes. Y bueno, te agradezco un montón, les agradezco a todos haber participado y haberse quedado un ratito más. La verdad es que se vuelve interesante y todos empiezan a hacer aportes y bueno, un poquito se puede estirar siempre. Bueno, muchísimas gracias, Federico, nuevamente a vos por siempre, ¿no?, por la organización y acompañarnos en todo el encuentro. También gracias nuevamente a Microjuris y a todos y cada uno de los asistentes por acá y también los que nos acompañaron por la transmisión en vivo por Facebook. Un saludo muy grande a todos, que estén muy bien y buena semana. Saludos a todos, buen fin de chau. Chau.